Bueno, buenas noches, guerreros de la supraconciencia. Hoy vamos a resumir aquí lección 22, la inspiración. Hoy vamos a estudiar clave 16 en relación con las demás claves. El cuadrado mágico de hoy suma 48, es decir, 13, 16 más 19, 48, 15, 16, 17, 48. Entonces, 48 es la suma del cuadrado mágico de hoy, que esto nos da 12. Entonces, básicamente este arreglo nos muestra la inversión de los estados de conciencia representados por la clave 12 del colgado, la inversión de la clave de conciencia como uso de los poderes representados de las leyes representadas por las clave 8, que básicamente es la ley de sugestión, que cambia nuestros procesos subconscientes para transformar nuestro cuerpo y para desarrollar los poderes subhumanos, pues. Esto por medio del uso de la razón. Clave 4, el emperador. Entonces nos indica que para razonar correctamente y beneficiarnos de todos los poderes subhumanos, debemos invertir todos nuestros pensamientos erróneos. Tenemos que salir de la falsedad del conocimiento que tenemos que salir de la falsedad de la información, de toda esta información defectuosa que tenemos, invertirla para entrar en el verdadero conocimiento, desarrollar los poderes subhumanos, los poderes de la Kundalini, los poderes de nuestros chakras, pues. Y esto pues se efectúa de una forma razonativa. Esto no es misticismo, esto es una ciencia, pues. Esto es una ciencia totalmente demostrable, una ciencia totalmente, eh, digamos que demostrable, pues. Entonces, la clave 16, que sería la que medía, entonces sería el medio, ¿cierto? Por las cuales efectúan estas claves. ¿De dónde sale ese 16? Si uno divide 48 dividido en 3, nos va a dar 16. Entonces, esta clave 16 nos muestra el estado de conciencia, eh, que es el resultado de esa inversión y de ese uso de esos poderes subconscientes y de esa razonabilidad, pues. Entonces, básicamente 16, la torre. Esta clave 16 es, recordemos, símbolo de Marte, ¿cierto? Marte, que en la Cábala es Geburah, y nos habla de todos los procesos de destrucción. La destrucción. Entonces debemos destruir, este camino empieza por la destrucción, empieza por la destrucción de nuestras falsas ideas, por la destrucción de todo lo simbolizado en la clave 15. La torre no es más que esa falsa torre del ego, pues, la falsa torre del ego. Entonces debe ser esta torre destruida con el conocimiento adecuado para poder liberar nuestra autoconciencia, nuestra subconsciencia, que sea liberada de las cadenas de la separatividad, de la ignorancia, pues que son lo que nos dan la base de nuestros problemas, pues. Entonces 48 también es el número de la palabra Kokaf. Kokaf. Kokaf quiere decir Mercurio, el planeta. Mercurio. Y en nuestro tarot recordemos que Mercurio está asociado con el mago. Entonces, esta palabra nos lleva a la autoconciencia. ¿Cómo vamos a dominar los poderes que están sobre la mesa, ¿cierto? Simbolizado en esas copas, la copa, la espada, el pentáculo y el basto. Cómo vamos a expresar los poderes de la supraconciencia y cómo vamos a manifestarlos
en el mundo, pues a la final nosotros somos solamente un centro de expresión de influencias, de poderes y de cosmos superiores, pues. Entonces, COCAF, Mercurio, la autoconciencia. Entonces, esta autoconciencia empieza por el dominio de la luz astral. Entonces, esa luz astral, eh, la luz astral no es más que la substancia, ¿cierto? La substancia que, la única substancia con la que están hechos tanto este cosmos como todo el universo, como todos los cosmos, todo está hecho de la misma substancia. Cuando entendemos que todo está hecho de la misma substancia, así esta substancia parezca, eh, digámoslo, física, pues simplemente es la misma substancia, solo que vibrando de una forma más densa. Pero los estados de conciencia superiores, los estados espirituales, todo lo que pasa, es la misma sustancia, solo que vibrando en frecuencias más sutiles, pues. Entonces, cuando aprendamos a usar a conquistar esta sustancia, que esta sustancia, ¿cuál es? Lo mismo de la clave 12. La clave 12, el colgado, recordemos que esta letra significa agua, el agua. Pero ¿cuál agua? El agua de los alquimistas, la gran sustancia, la luz astral, ¿cierto? La energía astral, llámense, pues ya tiene muchos nombres, pues. Entonces, hoy en día los problemas que afrontamos, todas las situaciones que afrontamos, no son más que el desconocimiento de las leyes, el desconocimiento de la substancia, el desconocimiento de esta luz astral y cómo manejarla, pues. Entonces, cuando ignoramos las leyes del universo, pues es como jugar ajedrez sin conocer las leyes, pues vamos a perder. Cuando el universo pues sí las conoce, entonces el universo siempre está en armonía y en resonancia con todo lo que somos, con todo lo que sabemos, con todo lo que vibramos. De aquí que algo complejo de explicar es decirle a la gente sus enfermedades, sus problemas, sus pérdidas, su sufrimiento y su dolor. eh, Todo eso usted mismo lo creó. Todo eso cada uno se ha encargado de crear esos estados, esos problemas, estas situaciones, y hacen parte de estas situaciones, hacen parte de un orden cósmico, ¿sí? Hacen parte del orden cósmico, del orden natural que debe seguir cada ser humano para su posible evolución y su posible desencadenamiento y liberación de sus estados erróneos de conciencia. Entonces Marte, clave 16 como clave central de este tablero, la idea central es la destrucción del error por medio del conocimiento correcto, ¿sí? Por medio de la destrucción de las ideas falsas de separatividad, pues de la ignorancia, ¿cierto? Que todo eso son los cimientos bajo lo que está construida la torre. Entonces el ego, al separarnos, por eso la torre se ve ahí sobre una montaña aislado, pues. Entonces nuestro egoísmo nos ha llevado a esa separatividad, donde solo pienso en mí, solo soy yo, solo son los míos, y me separo del resto del mundo. Entonces formo esa torre de Babel, pues, que debe ser destruida, y viene a ser destruida por la supraconciencia, por los estados supraconscientes, eh, simbolizados pues por ese sol, ese rayo que tumba la falsa torre, la falsa corona, perdón, la falsa corona, el falso Keter, el falso conocimiento, y pues nos alinea en armonía con el universo. Entonces este conocimiento correcto está simbolizado en el rayo, ¿sí? Y aquí hay dos representaciones de dónde está ese conocimiento correcto. Ese rayo tiene la forma del descenso
del árbol de la vida del espíritu hacia la materia. Entonces ese rayo es así, ese rayo es así, ¿cierto? Entonces aquí están simplemente las esferas. Entonces esto es cábala. Aquí las llamitas están formando también la cábala, pues. Entonces, ¿dónde está este verdadero conocimiento? Este rayo, esta es la forma en que desciende el espíritu y también en la forma en la que ascendemos en nuestro conocimiento. Tenemos que ascender, este símbolo nos enseña cuál es la forma, cómo se creó el universo de arriba hacia abajo y cómo debemos ascender en los diferentes estados ahora hacia arriba, pues. Entonces este conocimiento viene del sol, pues de esa luz astral, ¿cierto? De ese Ain, Ain Sof, Ain Sofaur. Desde ahí se origina este rayo. Entonces este rayo significa ese verdadero conocimiento, que es lo que va a destruir la torre, nuestra torre del ego, la torre del falso conocimiento, la torre de la ignorancia, y nos va a dar las respuestas, nos van a dar el camino, pues. Entonces algo muy importante, la torre es color rojo, pues, rojo como la sangre. Entonces en la sangre se encuentra, pues, digamos, la sangre es la transformación de la sangre, la transformación de, digamos, la sangre es nuestra sustancia ígnea, donde habitan todos los poderes de la subconsciencia. Pero como esa sangre está sucia, pues por eso no podemos experimentar estos estados. Al limpiar la sangre vamos a poder entrar en contacto con esta fuerza mágica que está en la sangre, pues. Entonces, a medida que de nuestra conciencia surge ese verdadero conocimiento, esto nos va alineando de una forma física, tangible, de una forma vivencial en el día a día, nos va alineando con plantas, con estados, con respiraciones, con todo, pues con muchos métodos que nos van a ir llevando a limpiar la sangre, pues. Entonces debemos aprender a usar nuestra propia sangre para vencer las dificultades de la vida, pues. Digamos que una sangre limpia nos va a permitir un cerebro funcionando mucho mejor, nos va a permitir un sistema nervioso en calma, que pueda afrontar cualquier situación de forma tranquila, serena, y dentro de la sangre pues empieza a cristalizar el conocimiento dentro de nuestras células. La regeneración celular, la regeneración del ADN va modificando esa sangre, y ya la sangre de un adepto no es la misma sangre de un hombre común, pues. La sangre de un adepto es diferente, tiene fuego, tiene energía, tiene poder, ¿sí? La sangre de una persona normal pues está sucia, está corrompida, pues. Entonces aquí vienen entonces claves 12, 16 y 20. Entonces esto hace una alusión a la inversión del pensamiento, ¿cierto? La inversión es importante. Entonces, ¿qué es la inversión del pensamiento? Todo lo que nuestra mente piensa en negativo, nosotros tenemos el poder de invertirlo. Todo lo que parezca negativo podemos invertirlo hacia lo positivo. ¿Cómo invertimos? Pues obviamente primero conociendo las leyes del universo. Cuando uno conoce las leyes puede invertir su situación por una ley también. Entonces simplemente si estamos con problemas es porque estamos usando mal las leyes, y si invertimos ese estado mental, entonces vamos a poder invertir nuestros pensamientos. Al invertir esos pensamientos se va a destruir esa falsa información
Y al destruir esa falsa información, pues viene este proceso en el que nos nacemos espiritualmente, ¿sí? Porque una de las falsedades que tenemos es pensar que somos cuerpo, que tiene un espíritu. Y el verdadero pensamiento es que somos un espíritu dentro de un cuerpo, ¿sí? En un recipiente. ¿Sí? Entonces debemos invertir nuestros estados, debemos invertir nuestros conocimientos, y eso nos va a poner en contacto y nos va a conectar mental y espiritualmente con todos los cosmos y con todos nuestros estados superiores de conciencia. Y pues bueno, con el tiempo vamos a... esto es un trabajo que toma tiempo, esto es un trabajo que se va dando gota a gota. Esto no es algo que suceda de la noche a la mañana, ¿cierto? Entonces poco a poco vamos a ir cambiando nuestro cuerpo, alterando nuestra química y nuestra física corporal, nuestra propia estructura. Nuestros cuerpos empiezan a ser más flexibles, más fuertes, más resistentes. eh, y bueno, hasta que lleguemos a ejercer los poderes de este estado, de nuestro verdadero estado, que es un estado tetradimensional. Nuestro verdadero estado no es este estado tridimensional, sino nuestro espíritu es libre, nuestro espíritu actúa en cualquier plano, en cualquier forma, en esa tetradimensionalidad de forma natural, pues. Entonces este estado nos permite, esta inversión de los pensamientos y esta destrucción de la falsedad nos permite entrar en estos estados de conciencia. Luego vienen claves 13, 16 y 19. Entonces, eh, esta transformación de la personalidad que destruye el error, ¿sí? Vamos a ver cómo la muerte, clave 13, es necesaria, pues es necesario el trabajo de la muerte. Debemos matar, digamos, desde el nivel celular. Debemos matar todas esas células que tienen la información incorrecta. Debemos hacer la limpieza de la sangre, debemos limpiar y matar, pues esto es una destrucción, es una muerte, pues. Entonces, cuando vamos usando estos poderes de la fuerza, entonces el verdadero mago se empieza a transformar, y solo transformándose a sí mismo, transformando su psicología, su mente, su cuerpo, se va a poder transformar el mundo que le rodea, pues. ¿Sí? El mago, para poder expresar los poderes de la supraconciencia y expresarlos en el mundo, primero tiene que purificarse, por eso el manto blanco. Y por eso aquí nuevamente esta capa roja del mago, ¿cierto? Simbolizando el cambio en su sangre, ¿sí? Simbolizando el control de sus deseos, simbolizando eh, la fuerza, ¿cierto? El control de la fuerza sexual, por ejemplo, que ese es el león rojo de la clave 8. Entonces él ya tiene ese manto rojo y ya con eso pues puede manifestar los poderes en el jardín de la subconsciencia, pues. Y eso cambia nuestro mundo, cambia nuestra forma de vivir, cambia nuestros trabajos, cambia nuestras capacidades, cambia toda nuestra mente, pues. Entonces este nuevo organismo ahora es capaz de dirigir nuevas fuerzas. Entonces, al eliminar las células, transformar, eliminar, destruir ese cuerpo de falsedad, ese cuerpo corrupto, entonces vamos a poder ver la regeneración, esta regeneración celular. Y estas células pues van a ser ahora células solares. Entonces, para poder construir cuerpos solares, tenemos que destruir nuestros cuerpos falsos, nuestros cuerpos lunares, digámoslo así, nuestros cuerpos dormidos. Entonces, despertarlos ahora con una correcta alimentación, con una alimentación solar, creamos nuestros cuerpos solares. Entonces eso nos pone en vibración ya con el medio ambiente, ya es más fácil empezar a escuchar las frecuencias, empezar a experimentar esos estados de samadhi, estos estados de
estos pequeños relámpagos de iluminación que empieza a salir. Pues. Entonces debemos morir, el camino es la muerte, muerte en marcha. Debemos morir mentalmente, hacer esa muerte psicológica. Debemos instante en instante hacer silencio. El silencio mata pues los egos porque el ruido mental, esa voz mental está alimentando en todo momento la falsedad. Si simplemente dejamos de darle de comer, si simplemente hacemos silencio, ya entramos pues en estos estados. Luego vienen claves 14, 16, 18. Entonces debemos entender que el espíritu solar es nuestro ángel guardián, ¿cierto? Entonces por eso este símbolo solar que tiene el ángel en su frente es el ángel solar, y este ángel solar es nuestro propio espíritu, nuestro propio ángel guardián, ¿sí? Y este ángel guardián somos nosotros mismos expresados en una conciencia superior, lo que se llama el yo superior. Ese es el ángel guardián, pues ese es nuestro guía, ¿sí? Pero ese no es algo externo a nosotros, no es un ángel externo a nosotros, ni es una deidad externa a nosotros. Somos nosotros mismos en estados superiores de conciencia, guiándonos y enseñándonos, pues poniéndonos en nuestro camino todo lo que es necesario para nuestra propia evolución. Entonces hay una parte de nosotros superior que sabe lo que necesitamos. Esa parte superior es la que nos manda los problemas en forma de pruebas, y a medida que vamos pasando esas pruebas pues vamos destruyendo esa falsa información, destruyendo este ego. Y aquí es donde uno dice, pues los adeptos dicen: muero diariamente, empezamos a morir diariamente. Y esa muerte pues clave 18, la inteligencia corporal, esa muerte nos va cambiando el cuerpo. Ese cuerpo, la inteligencia corporal, es dirigida por la subconsciencia. Entonces nuestra subconsciencia se va reprogramando para crear un cuerpo apto, pues un cuerpo apto para recibir estos poderes, estas influencias de planos superiores. Entonces ese es el proceso. El cuerpo debe cambiar para que el espíritu pueda entrar, ¿sí? Entonces debemos destruir todo lo que sabemos, ¿sí? Cuando uno empieza, la primer tarea de un maestro con su alumno es destruir todo ese conocimiento que trae el alumno, porque todo ese conocimiento es falso. Entonces esa destrucción pues nos pone en contacto con el espíritu, con nuestro espíritu, y nuestra subconsciencia cambia nuestro cuerpo para poder recibir ese espíritu, porque este espíritu es energía. Nuestros cuerpos lunares, haz de cuenta, solamente pueden recibir 1000 voltios de información, de energía, ¿sí? Pero el espíritu tiene 100.000 voltios. Entonces el cuerpo debe ser modificado, ¿cierto? Y esto lo modifica la subconsciencia por medio de sugestiones positivas, por medio de sugestiones correctas, por medio del conocimiento correcto. Entonces poco a poco el cuerpo se va transformando a un cuerpo que ahora va a poder aceptar 10.000, 50.000, 80.000, hasta poder aceptar 100.000 voltios, y poder entonces manifestar el espíritu dentro de su cuerpo, encarnar el espíritu, ¿sí? Claves 15, 16 y 17. 15, 16 y 17. Entonces debemos entender que la 15, el diablo, es ignorancia, y esa ignorancia nos pone problemas. Entonces los problemas que tenemos, debemos preguntarnos por qué problema tengo, qué situación estoy afrontando en este momento. Y esa situación es la que me va a dar a la final, ese es el plomo de los alquimistas, ¿sí? Para poder transformar el plomo en oro, tengo que tener plomo, tengo que tener un problema, tengo que tener situaciones. Estas situaciones me muestran
todas esas partes de la chispa que están todavía llenas de ignorancia, ¿sí? Entonces, en nuestro día a día tenemos que ver que todos los problemas simplemente son problemas porque hay algo de nuestra mente que está erróneo, ¿sí? Entonces, en vez de culpar al mundo, culpar al otro, culpar a Dios, culpar al diablo, culpar al karma, culpar a las leyes, debemos empezar a ver dentro de nosotros qué es lo que está mal en mí, cuál es el pensamiento erróneo que tengo sobre esta situación que me está poniendo este problema. Pues eso pues me va a ayudar a descubrir ese error y para poder destruirlo. Pues. Y entonces esa destrucción pues nos va a poner en ese sendero de la liberación, en ese sendero de la meditación, que van a poder liberarnos. Pues. Entonces, este problema es parte del cosmos. Ahora hablemos un poco de la meditación. La meditación, uno no medita, meditar no es poner la mente en blanco y ya. Y quedarme ahí en blanco y en silencio, no. Toda meditación debe tener un propósito. Y ese propósito de la meditación siempre debe ser dirigido hacia qué problema estoy enfrentando. Si tú te sientas a meditar pensando, bueno, tengo esta situación, ángel, padre, madre divina, conciencia crística, muéstrenme el camino, pues, para solucionar este problema, esta situación económico, familiar, personal, sexual, amoroso, cualquier problema, pues. Entras en meditación, entonces después de haber dado cuál es el problema, entonces ahora sí hace silencio para que por medio de la intuición, por medio de nuestros poderes intuitivos, podamos recibir la respuesta, ¿sí? Entonces llega una idea, llega una imagen, eh, llega una palabra, llega la solución de ese problema. Entonces la importancia de la meditación para la destrucción de nuestros problemas. Luego tenemos claves 12, 13 y 14. ¿Sí? Entonces, invirtiendo nuestras actitudes ordinarias, ¿sí? Lograremos la conciencia de los adeptos. Entonces debemos invertir y el adepto, para que sea adepto, debe estar ya colgado en la conciencia cósmica. ¿Sí? Entonces el adepto no hace, yo no hago nada de mí, solo la voluntad de mi Padre, solo la voluntad de la conciencia cósmica. ¿Sí? Esas son las palabras de Jesús. Entonces eso es, ya nos ponemos en la obra, en el trabajo, en el no hacer. Pues, ¿qué es el no hacer? El no hacer no es inmovilidad, es hacer, pero ya no es hacer lo que yo creo, lo que yo pienso, sino es hacer lo que debo hacer guiado por por esa conciencia cósmica que es la que nos va orientando. Pues. Entonces, invirtiendo nuestra conciencia, ¿cierto? Invirtiendo nuestros estados mentales, vamos a poder morir, ¿sí? Morir a nuestra falsa personalidad, morir a esos estados falsos de la mente y muerte, ¿sí? Para poder nacer tenemos primero que morir. Entonces, muriendo, vamos a poder ponernos en contacto con ese yo superior, ¿sí? Mediante el silencio, mediante la muerte psicológica, vamos a recibir instrucción directa del ser. Pues. Luego vienen claves 18, 19 y 20. Entonces, el poder de vida debe ser incorporado en nuestro cuerpo. ¿Sí? La comprensión se da cuando el conocimiento, recordemos que las fases es, yo primero es conocer, estudiar, entender y luego comprender. Entonces cuando yo conozco, pues es cuando recibo la información y ya conozco que existe algo. Luego tengo que estudiar ese conocimiento
mediante el estudio y la práctica voy a poder entender, ya entiendo cómo funcionan las leyes, ya entiendo cómo funciona el mundo, ya entiendo cómo funciona mi cuerpo, ya entiendo cómo funciona mi mente, ya entiendo cómo funciona mi subconsciencia. Ahora eso me va a dar una comprensión, y esa comprensión es una encarnación del conocimiento, ¿sí? Eso es lo que se le llama el verbo encarnado, ¿sí? El verbo, ¿sí? Es ese el primer logos, el espíritu se entra en nuestro cuerpo. Entonces encarnamos eh, el verbo hecho carne, pues. Entonces esa es la semilla que nos va a llevar a llevar un cuerpo regenerado, ahora un cuerpo solar, ¿sí? Que va a llevar a nuestros cuerpos solares. Ya teniendo nuestros cuerpos solares, un cuerpo que resiste mucha energía, un cuerpo que resiste información, un cuerpo que resiste conocimiento, entonces ya vamos a poder hacer ese nacimiento espiritual, pues ese nacimiento de los cuerpos solares pasan a ser ahora cuerpos de luz, cuerpos divinos, pues. ¿Sí? Entonces esa regeneración nos pone ya en camino de la siguiente etapa, que es esa etapa de el nacimiento espiritual, donde ya ahora vamos a tener una representación en el cosmos, ¿sí? En este momento no tenemos una representación cósmica, ¿cierto? Es decir, en este momento solo estamos aquí en el Malkut, estamos en el mundo físico, pero no tenemos una representación aquí, aunque tenemos un yo superior, ¿cierto? Que es representado aquí por este triángulo. Aquí está el yo superior, aquí está nuestra psiquis inferior, pero nosotros ni siquiera hemos pasado a esta tetradimensionalidad que es Yesod, ¿sí? En Yesod ya empezamos a experimentar los mundos superiores. Entonces cuando nosotros elevamos nuestra conciencia ya nos ponemos en contacto con estos mundos, y mediante subir, pasar por ese Tiferet que es este sol, ¿cierto? Ahí es donde está el sol, en este cuerpo regenerado solar. Entonces ahí vamos a poder dar el salto del velo que separa estos mundos, digámoslo personales, de la conciencia, que es este triángulo superior. Ahí está la conciencia, entonces ahí vamos a poder saltar del alma al espíritu, ¿cierto? Y ahí vamos a formar lo que es esa estrella de 6 puntas. Vamos a unir la triada inferior con la triada superior, y ahora sí vamos a tener representación cósmica, ya vamos a ser dioses, pues. Entonces, todas estas doctrinas que nos hablan de que la realización es algo, mejor dicho, muy difícil, casi imposible, todo esto es falso. Tenemos que ver que obviamente esto necesita sacrificio, necesita esfuerzo, necesita estudio, necesita conciencia. Este camino pues es un camino realmente de entrega total, de entrega hacia el camino, y es el único camino, ¿sí? No hay más caminos, no hay más caminos significa, hay muchos métodos, claro, tenemos la alquimia, ¿cierto? Tenemos el hermetismo, tenemos la cábala, tenemos el tarot, tenemos la astrología, digamos que hay muchas sendas, ¿sí? De liberación, pero a la final la meta de todos los humanos es esa, ascender nuevamente al espíritu, volver con nuestro Padre, pues. Y para volver con nuestro Padre tenemos que llegar a ser hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, es decir, hombres perfectos, hombres completos, hombres con sus 5 cuerpos, ¿cierto? Antes de ser de 6 puntas, debemos ser de 5 puntas, con nuestro cuerpo físico, astral, vital, mental, causal. Entonces, ya teniendo estos 5 cuerpos, ahora sí podemos decir que somos hombres, hombres hechos a imagen y semejanza de Dios. Estamos ya al nivel de Adán, pues, hombres perfectos. Entonces, tenemos que entender que la curación, nosotros somos seres tetradimensionales que podemos curar a distancia con nuestro pensamiento,
simplemente saliendo de esta torre. Cuando salgo de la torre, pues al no tener un resguardo, pues ahora soy parte del todo. Y siendo parte del todo puedo curar, ¿cierto? Puedo ayudarle a mis hermanos, pues puedo mostrarles, puedo enseñar. Solamente saliendo de la falsedad del yo, de la personalidad, de la falsa personalidad, de la separatividad, voy a darme cuenta que yo estoy en todo y estoy en cualquier parte, pues. Entonces puedo curar a distancia y eso es lo que necesitamos en este camino, un ejército de hombres despiertos, de hombres perfectos, de hombres realizados, que puedan ayudar a esta humanidad a curar, pues. Entonces, bueno, eso es esta lección. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias, gracias.